Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y sigue diciendo la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz y gracias porque aquella mañana se levantó de la tumba y ascendió al cielo para interceder por nosotros. Y gracias porque muy pronto viene para buscarnos y llevarnos a la patria eterna. Señor, gracias por su santa palabra, la Biblia. Y gracias porque ella nos enseña, nos instruye, nos orienta, nos aclara, oh Dios, y hace posible que en nuestra vida se manifieste su presencia. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición sobre todos y todas. Y ahora, querido Padre Celestial, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. La serie en realidad se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. Algunos preguntaban y cuestionaban cómo que el Apocalipsis es un refugio para la familia. ¿Cómo es que el Apocalipsis es un seminario de vida familiar? ¿Cómo es posible que en este libro se encuentren mensajes para la familia? Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que la persona más empeñada e interesada en la familia es Dios. De hecho, cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26-27, descubre que Dios se envuelve, se involucra tanto con la gente, con la familia humana, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 dice que los hizo varón y hembra. Cuando usted busca el significado de la palabra imagen y semejanza, descubre cosas maravillosas que nos involucran o nos envuelven con la persona de Dios. En el capítulo 5, versículo 3 del libro de Génesis dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. De manera que si usted hace un arreglo, una interpretación clara, se da cuenta que imagen y semejanza, una expresión teológica usada por Moisés, significa que es hijo. Muy bien, predicador, diría usted. ¿Y de dónde se está inventando eso? En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice: Adán, hijo de Dios. Si Dios mira en el hombre y la mujer 2 personas criadas y creadas por Él y que son llamados hijos de Él, entonces hay una relación estrecha entre Dios y las criaturas. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios hizo la familia humana para la gloria de su nombre. La gloria de Dios significa o representa más que el simple hecho de su poder y autoridad. En el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 1 y 2, dice que Dios está cubierto de gloria, de magnificencia y de luz. De manera que si Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, si fueron hechos para la gloria de Dios, entonces estaban cubiertos de la gloria, la magnificencia y la luz que cubre a Dios. Y cuando pecaron, entonces la gloria, la magnificencia y la luz desaparecieron. Por eso, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando Dios aparece, le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Adán le contesta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? De la gloria de Dios. ¿Desnudo de qué? De la magnificencia de Dios. Desnudo de la luz que cubre a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos volver a Dios.
para que entonces Dios nos vista o nos cubra con su gloria, con su justicia. Curiosamente, en el libro de San Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice que todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Usted puede vestirse con Cristo Jesús. Cristo es justicia nuestra. Eso dice Jeremías, Jehová, justicia nuestra. Sin embargo, cuando vamos al libro del Apocalipsis, descubrimos que tanto el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo están empeñados e interesados en la familia humana, empeñados e interesados en usted. Mientras el diablo hace su trabajo, y tremendo trabajo que hace Satanás con los demonios, para distraerle a usted de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, para distraerle a usted, a su familia del cielo y hacerle quedar en la tierra con todas las boberías que en la tierra hay, la Biblia declara, aclara, enseña, instruye en forma muy bien definida que Dios está por encima de todo, que Dios le ama a usted, que Dios está interesado en usted, y no solo en usted, también en su esposa o su esposo y en sus hijos e hijas. Dios lo ha invertido todo para que usted tenga el derecho y el acceso al reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿sí o no? Sí, es hermoso. Mientras más estudiamos la Biblia, mientras más conocemos y comprendemos la Biblia, más hermoso se ve el panorama. Por ejemplo, la salvación suya y mía está asegurada y garantizada. No es una posibilidad, es una seguridad. La salvación no es una lotería. La salvación es una realidad, es una verdad. No solamente Dios la compró y la pagó, sino que la certifica, la garantiza. Miren el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice el apóstol Pablo: el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y entonces hace un planteamiento profundo para que usted esté seguro, para que usted esté claro en que la salvación no es un juego, no es una lotería, no es una posibilidad. Mire lo que dice el versículo número 33. ¿Cómo dice el versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué responde Pablo? Dios es el que justifica. La palabra justificación significa declarados justos. Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. Justificación significa liberación del poder del pecado. Liberación del poder del pecado tiene que ver con la santificación, pero tiene que ver con una declaración que Dios hace. Lo libera de la culpa por el pecado, lo libera a usted de la paga del pecado, y la justificación hace posible que usted se presente ante Dios como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué Dios puede declararlo justo a usted siendo usted un pecador? Porque el mismo Dios se hizo hombre y pagó el precio del pecado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Por tal razón Dios dice: ¿y quién te puede acusar si yo te justifico? Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Versículo 34. ¿Qué dice el 34? ¿Cómo dice el 34? ¿Quién es el que condenará? Y ahora dice: Cristo es el que murió. ¿Qué dice ahora? Más aún, el que también resucitó. El que además, ¿qué cosa? Está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice ahora? El que también intercede por nosotros. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: amigo, amiga, querido, querida, su salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Creen ustedes que eso es lindo? ¿Están seguros que eso es lindo? Recuerden que necesito 10 sí. Me faltan todavía unos cuantos. Es hermoso conocer a Dios. El libro del Apocalipsis nos muestra y nos presenta toda la historia de la humanidad desde el año 31 que Cristo fundó la iglesia hasta que venga por segunda vez. Lo interesante de ese libro es que época por época y detalle por detalle muestra y presenta, plantea y aclara que Dios está al control. No importa la diablura que haga el diablo o la diablura que hagan los demonios o los seres humanos, Dios está al control. Y al final, como leímos anoche, la iglesia triunfará porque Dios triunfó para la iglesia. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario?
pagó el precio del pecado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, viene a buscarnos, intercede por nosotros. Entonces Cristo triunfó. ¿Triunfó o no triunfó? En el capítulo 12, versículo 11 del libro de Apocalipsis dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hemos vencido en Cristo Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Es asegurada nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Hay un lugar para nosotros en el reino de los cielos? ¿Hay un lugar o no hay un lugar? Cristo dijo, San Juan capítulo 14, versículo 1 y 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo le pregunto, ¿le gustaría estar en el cielo con su familia? Sí. Cambio la pregunta, ¿quiere estar en el cielo con su familia? Sí. Cambio la pregunta, ¿está listo para estar en el cielo con su familia? Sí. Seguro. ¿Usted tiene su nombre en el libro de la vida? ¿Tiene su nombre en el libro de la vida? Si usted no lo tiene, usted tiene problema, amigo mío. La gente que estará allá arriba tiene su nombre en el libro de la Biblia. Yo no sé si mi nombre está. Pues no está. Ay, mamacita linda, compadre. Si usted no tiene su nombre en el libro de la vida, entonces usted no tiene ninguna garantía o seguridad que va a estar en el cielo. Porque el cielo no es una lotería. No, es la morada de Dios. Dios no juega lotería. Ni siquiera le gusta la lotería. Porque tiene que ver con el azar. Y Dios no tiene que ver nada con azar. El cielo es un lugar seguro y asegurado. La salvación está segura y asegurada. Es más, hay una palabra en la Biblia, la palabra arrabón, que traducida en el idioma nuestro es la palabra garantía. ¿Cuál es la palabra? Garantía. Cuando usted compra algo y le pone garantía, ¿tiene garantía o no tiene garantía? ¿Está garantizado o no está garantizado? ¿Sí o no? ¿Está garantizada la salvación? Sí. Ahora la pregunta es, ¿quién es la garantía de la salvación? No es el Padre, no es Jesucristo. Miren quién es ahora. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos rapidito. Vamos rapidito porque el tema de esta noche es bien hermoso y esto apenas está la introducción para ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cómo dice el versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio, ¿de qué cosa dice? De nuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la posesión adquirida. ¿Y qué sigue diciendo? Para alabanza, ¿qué cosa dice? Para alabanza de su gloria. ¿Quién es la garantía de la salvación? El Espíritu Santo. La palabra arras, arrabón, en griego significa garantía. Le pregunto, ¿murió Cristo en la cruz para pagar el precio del pecado? Sí. ¿Fue llevado a la tumba el Señor Jesús? Sí. ¿Resucitó de la tumba? Sí. ¿Ascendió al cielo? Sí, Señor. ¿Viene pronto por segunda vez? Sí. Pero antes de irse le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Vino o no vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Está con nosotros o no está aquí el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Le quiero decir, amigo, amiga, si usted está aquí en este lugar, o si usted está escuchando este mensaje por la radio, o si lo está siguiendo a través de la televisión o la internet, le garantizo que ha sido obra del Espíritu Santo. El pecado que está en nosotros, la maldad que muere en nosotros, no quiere nada que ver con Dios. Siempre se esconde de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre nos busca. El Espíritu Santo siempre trabaja para encontrarse con nosotros. Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol. El Espíritu Santo, el Señor, vino y lo encontró. Y Dios siempre anda buscando a sus hijos. Usted está aquí porque Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos contentos de estar aquí?
Yo estoy contento de estar aquí. A ver, ¿cuántos están contentos de estar aquí? Levanten la mano. Alabado sea el nombre de Dios. Pienso que estamos listos para trabajar con lo que hay que trabajar esta noche. ¿Estamos listos? Es algo bien hermoso. Recuerden, cuando se ponga más interesante, vamos a terminar para que tengan que venir mañana. ¿Le parece bien? Y tal vez es un buen momento para terminar. ¿Se siente como que estamos por empezar? ¿O no? ¿Sí o no? Cuando usted lo invitan a un banquete, ¿usted se pone contento o se pone triste? Y si usted ve en el banquete todo lo que se sirve y a usted le gusta, ¿se pone más contento o menos contento? ¡Wow! Y cuando empiezan y le dicen, es un buffet, coma lo que usted quiera, ¿se pone triste o se pone contento? ¿Le gustan los buffets? A ver, ¿sí o no? Alguien me corrió y me dice, no es buffet, es buffet. Bueno, como sea. La cuestión es que la comida está ahí y usted se sirve lo que usted quiera. Es lindo cuando usted va a un banquete y ponen unas mesas que eso es una belleza. Con flores. ¡Wow! Y un salón precioso y una musiquita suave. Mi madre. Y le ponen un reguero de vajilla que usted no sabe ni para qué son. 3 cuchillos diferentes, 4 tenedores diferentes. Y dice, pero ¿qué locura es esta? Y cucharitas aquí, cucharitas allá, y va una copa aquí, una copa para allá. Un relajo, un reguero de cosas que dice, pero ¿qué es esto? Y usted piensa, esta gente sí se complica en la vida, compadre. Un cuchillo, un tenedor y una cuchara se resuelve el problema. Y cada cosa es para cada cosa. Algunos se complican que ni comen por miedo a la vajilla. ¿Qué me importa a mí? Yo comienzo a comer. El que no quiera verme comer, que se quite, pues yo voy a comer. Y qué bueno es comer tranquilo y feliz. ¿O no? Me gusta porque a veces los anfitriones ven que uno come y se acabó el problema. ¿Qué tanta monería? Etiqueta y protocolo. ¿Cuánta bobería ha inventado el ser humano? Coma y sea feliz, se acabó el problema. ¿Listos? Vamos a comer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Aquí comenzamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Sí, tengo que dar un título. Me preguntan, ¿cuál es el título de hoy? Muy bien, el título de hoy es Jesús y la espada, segunda parte. ¿Cuál es el título? Jesús y la espada, segunda parte. Alguien me va a agradecer que haga este título, porque alguien tiene que trabajar con estos sermones y siempre necesitan un título. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. ¿Qué tenía Cristo en la boca? Una espada. ¿Qué tipo de espada? No una espadita romana corta, sino una espada grande, ronfaia dice en griego. Una espada tan grande que una espada tan grande que los que la usaban en aquel tiempo tenían que llevarla en el hombro, bien grande y ancha y de dos filos. Ya vimos en el tema anterior que esa espada representa, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y vimos también en Efesios 6, 17 que esa espada representa la palabra de Dios y representa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponga cuidado, por favor. Ahora viene la parte más hermosa. Esa espada está en la boca ¿de quién? En la boca de Cristo. ¿Qué usamos para pronunciar las palabras? La boca. De manera que nos está hablando este símbolo acerca de la palabra de Cristo. Llama la atención, cuando usted estudia la Biblia con cuidado, cómo la palabra de Cristo no es la palabra de Cristo, sino que es la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Los seres humanos necesitamos entender que cuando leemos la Biblia no estamos tratando ni con Pablo ni con Pedro, estamos tratando con Dios. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, viene para darnos a conocer a Dios el Padre. ¿Es así o no es así? Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice la Biblia? Dice Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Dios. Así dice el apóstol Pablo en Hebreos 1:1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién está hablando? Dios. Habló por los profetas. ¿Habló en el Antiguo Testamento? ¿Habló por Moisés o no habló por Moisés? ¿Sí o no? Por todos los profetas mayores, ¿sí o no? Y los profetas menores. Ahora dice en el Nuevo Testamento que nos está hablando por Jesucristo. Así que esa espada en la boca representa la palabra de Dios que Cristo pronuncia. Y yo digo, alabado sea el Señor.
¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? El vastísimo universo no puede contener a Dios porque Dios no puede quedar atrapado en lo que creó. Sin embargo, Dios se hizo hombre y vino a la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y traducido es, dice San Mateo capítulo 1, versículo 23, significa Dios con nosotros. Una pregunta, ¿puede quedar embarazada una virgen? Qué bueno, aquí son sabios, mira, no dicen nada. Si queda embarazada, ¿ya no es virgen? ¿Sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que una virgen quedaría embarazada. Cuando el ángel vino a hablar con María y le dijo que quedaría embarazada, ¿qué dice María? Dice, ¿cómo es eso? Un momento, ¿qué le pasa a usted? Yo no conozco a ningún varón. Ah, no, la obra, lo que el santo ser que nacerá de ti será obra del Espíritu Santo. Yo no entiendo tampoco. Bueno, porque se haga la voluntad de Dios. ¿Se hizo la voluntad de Dios? ¿Quedó embarazada siendo virgen? ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿Nació Jesucristo? Entonces la Biblia se cumple, es la palabra de Dios. ¿Es hermoso conocer a Jesús? ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Quién se la dio? Que Dios le dio. El cerebro humano necesita, yo no dije que debe, dije necesita. El cerebro humano necesita conectarse con el Dios Todopoderoso. El cerebro humano necesita llenarse con la palabra del Dios Omnipotente. El cerebro humano necesita sumergirse en la palabra de Dios. Y le pregunto, ¿qué utilizó Dios para crear todo lo que existe? Su palabra. ¿Es así o no es así? Cuando su cerebro se llena de la palabra de Dios, entonces esa energía creadora que llamó los mundos a la existencia comienza a recrear su cerebro. Empieza a trabajar en su cabeza y usted empieza a ver la vida de otra manera. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando Jesucristo resucitó que había 2 discípulos que iban para Emaús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que el mismo Jesucristo se unió con ellos y van en el camino y le preguntó que de qué hablaban? Y ellos le dijeron, ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí? Le hago una pregunta, ¿de quién estaban hablando? ¿Qué había pasado? ¿Quién se le acercó? ¿Y por qué le llamaron forastero? Ay, mamá, ay, una buena pregunta para un examen, ¿eh? Están hablando de Jesús, son discípulos de Jesús, conocen a Jesús, se le acerca a Jesús y no conocen a Jesús. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Dice San Lucas que estaban velados. ¿Qué es un velo? Algo que se usa para cubrir. Si tienen los ojos velados no ven. Y yo le hago una pregunta, ¿la mayoría de los seres humanos en este mundo tienen los ojos velados o no tienen los ojos velados? ¿Por qué tienen los ojos velados en sentido espiritual? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No importa cuán sabio o inteligente o capaz usted sea, no importa cuánto sea su IQ o su coeficiente de intelectualidad o su coeficiente intelectual, no importa cuán inteligente usted sea, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No importa cuánta capacidad usted tenga, las cosas del espíritu se aprenden en el espíritu. Por más sabio que usted sea, necesita de la obra del espíritu en su vida para poder entender las cosas que son de Dios. ¿Es así o no es así? Y entonces Cristo le dice, ¿qué cosas? Uy, empezaron a decirle, no, que el Señor Jesús, que era un varón profeta. Oiga eso, diciéndole a Cristo, ¿quién es Cristo? Y cuando terminaron su perorata, terminaron su cosa, oh, insensatos, le dice el Señor Jesús. Cristo hizo 2 cosas. ¿Quieren que la leamos? ¿La leemos, sí o no? ¿Quieren leer en la Biblia? ¿Están seguros que la quieren leer? San Lucas capítulo 24, versículo 27. Mire qué cosa linda, la Biblia es hermosa. Recuerde, estamos hablando de la espada que Cristo tiene en la boca y estamos diciendo que esa espada es la palabra de Dios. Y cuando Cristo abre la boca para explicarle a estos insensatos, como le llamó él a ellos, le habló del capítulo 24, versículo 27. ¿De qué le habló Jesús? ¿De qué le habló? Capítulo 24, versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo, ¿por dónde? Por todos los profetas, les declaraba, ¿en qué cosa? En toda la escritura lo que de él decían. ¿A dónde se refirió Jesús? A la Biblia. Moisés
los profetas y los salmos son las tres divisiones del Antiguo Testamento. ¿A dónde se refirió Jesús? Al Antiguo Testamento. ¿Existía el Nuevo Testamento en ese momento? No. Por tal razón Cristo se refirió a la palabra de Dios. ¿Qué representa la espada que Cristo tiene en la boca? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Oiga, qué interesante. Después que aquellos discípulos escucharon a Jesús y cuando llegaron a la casa, ellos todavía no sabían quién era Jesús y lo invitaron a quedarse en la casa esa noche. Cuando vino la cena, le invitaron a Cristo que tuviera la bendición por el pan. Cuando Cristo partió el pan, dice San Lucas que los ojos le fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús y Jesús se le desapareció. Entonces, dice Lucas, corrieron de nuevo para Jerusalén en la noche y llegaron a donde estaban los otros discípulos y cuando entraron a decirle que habían visto a Jesús, Jesús entró con ellos también. Lo interesante es que Cristo entonces se apareció a todos en aquel aposento. Mire usted cómo Cristo repite lo mismo del versículo 27 en el versículo 44. Mírelo en su Biblia. Versículo 44, ¿cómo dice? Y les digo, ¿qué cosa? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué cosa dice? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿La espada en la boca de Cristo Jesús es la palabra de Dios? Sí. ¿Necesita usted la palabra de Dios? Sí. ¿Necesito yo la palabra de Dios? Sí. Ayer leímos Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde Dios dice a través del profeta: paraos y mirad por las sendas antiguas y averiguad, abrigo en las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigo, amiga, hermano, hermana, su familia necesita ir a las sendas antiguas para descubrir el mensaje de Dios. El Apocalipsis se escribió en el año 96 de la era cristiana. Hace rato de eso, ¿no? Por tal razón, es una senda como antigua. La psicología, la psiquiatría, la sociología, toda la IA que usted quiera y toda la logía que usted quiera, han hecho todos sus inventos y el mundo cada vez se pone peor. Pero necesitamos volver a la teología, volver a Dios. Dios tiene la clave para el problema familiar. Dios es el único refugio seguro, un refugio para la familia. ¿Quién es ese refugio? Dios. ¿Está en crisis el mundo? Sí. ¿Hay tormentas por todas partes de cualquier manera? Sí. El único y el seguro refugio es Dios. ¿Saben lo que es un tornado? ¿Han estado alguna vez donde hay un tornado? ¿Han vivido la experiencia de un tornado? ¿Han visto lo que es capaz de hacer un tornado? En los lugares donde hay tornados siempre tienen que haber refugios. Y hay tornados que cuando pasan no queda ninguna casa en pie. Pero la mayoría de las casas en esa zona tienen un sótano. ¿Qué hace la familia cuando viene el tornado? Se van al sótano. Y cuando el tornado pasa, arrasa con todo y no queda nada. El único refugio seguro es Dios. ¿Cómo puedo aprender de ese refugio? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué tiene Cristo en la boca? Una espada. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. ¿Vino Cristo a la tierra a dar a conocer al Padre? Sí. Oiga usted lo que dice Juan el Bautista. Oiga lo que dice Juan el Bautista. San Juan, capítulo número 3. Oiga qué cosa linda. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios y no es sencillamente la opinión de un hombre. Alguien dijo, y lo dijo con toda certeza, que la Biblia es la palabra de Dios a través de la palabra humana. ¿Qué cosa es la Biblia? La palabra de Dios a través de la palabra humana. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Escuche lo que escribió Juan acerca de lo que dijo Juan el Bautista con relación a quién es Jesús y a qué vino a la tierra. Cuando usted expone su cerebro a la palabra de Dios, cuando usted se expone a recibir la Biblia, le voy a dar un pequeño consejo. Deje que la Biblia entre a su mente. Deje que su mente se deposite en la Biblia. Tenga cuidado con los filtros. La mayoría de la gente quiere filtrar la Biblia a través de su mente carnal. Romanos 8:7 dice, porque los designios de la carne no se sujetan a la voluntad de Dios ni tampoco pueden. Usted no puede
descifrar, descubrir lo espiritual con una mente carnal. Necesita que la Biblia le desarrolle la mente de Cristo para que con esa mente de Cristo usted entienda la palabra de Dios. Por esa razón hay mucha gente confundida. Veamos lo que dice Juan en su Evangelio acerca de lo que dijo Juan el Bautista con relación a Jesucristo y a su misión y al haber que Cristo tenía en función de la persona de Dios. No olvide que quien escribió el Evangelio según San Juan fue quien escribió el libro del Apocalipsis. Tampoco olvide que Juan escribió el libro de San Juan porque la iglesia estaba en una crisis espantosa. Tan espantosa estaba la crisis en la iglesia que amenazaba con acabar con la iglesia cristiana. Había un problema que se llamaba problema cristológico. ¿Cómo se llamaba? Muchas personas que habían venido a la iglesia cristiana habían traído sus ideas extrañas de afuera y habían hecho un sincretismo entre lo pagano y lo cristiano. Y la iglesia estaba confundida y se preguntaban, en realidad, ¿quién fue Jesús? Y Juan, que era el último que quedaba, escribió el Evangelio según San Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y al final el mismo Cristo vino y habló con Juan como una revelación que Dios le dio de la persona de Jesucristo. 5 libros para responder una pregunta: ¿quién es Jesús? Por tal razón necesitamos, cuando usted lee el libro del Apocalipsis y lea esas 4 cartas, Evangelio según San Juan y las 3 cartas de Juan, tiene que leer 5 libros para que tenga una idea de qué es lo que Juan está diciendo. En el Evangelio según San Juan, que no es sinóptico sino teológico, Juan describe, nos presenta, nos habla de la persona de Jesús, nos enfoca todo en Jesús. Sí, yo lo sé, Mateo hace lo mismo, Marcos hace lo mismo, Lucas hace lo mismo, pero aquellos 3 evangelios son sinópticos, es decir, tienen el mismo enfoque, la misma visión, por eso las cosas se repiten. Sin embargo, cuando usted viene al Evangelio según San Juan, usted tiene un enfoque distinto, un enfoque más teológico. Por eso Juan es categórico y comienza desde el versículo 1 a decir cómo son las cosas, punto y se acabó. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era en el principio con Dios. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, esto que quede claro, Jesucristo es Dios que se hizo hombre, punto y se acabó. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, ¿cuál es la misión de Cristo cuando viene a la tierra? ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Qué tiene que ver Cristo con el Padre? ¿Qué tiene que ver Cristo con Dios? ¿Y qué tiene que ver la palabra de Dios con Cristo en función de Dios? El Padre. Y ahí viene lo hermoso de la Biblia, lo que vamos a leer ahora. Una pregunta. ¿Juan el Bautista vino por voluntad de Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quién vino del cielo para hablar con Zacarías, el papá de Juan, y decirle que la esposa Elizabeth, que era una anciana y era estéril, iba a tener un bebé? ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. Tienen 5 puntos. Reclámenlo cuando ustedes quieran. Yo no sé cuándo se lo voy a dar, pero Gabriel. ¿Habló Gabriel con Zacarías? ¿Sí o no? ¿Le dijo a Zacarías quién sería Juan? Y una cosa linda, dice que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Estaba contento Gabriel de dar esa noticia? ¿Y qué le pasó a Zacarías? ¿Estaba viejito Zacarías? ¿Estaba viejito o no estaba viejito? ¿Y de Elizabeth estaba viejita también? A una pregunta le hago. ¿Se embarazan las viejitas? Claro que sí, Sara se embarazó. Los agarré otra vez. Los agarré. Tienen que estar alerta, no se dejen agarrar. ¿Sabía Zacarías que Sara había tenido un bebé en su vejez? ¿Lo sabía o no lo sabía? Entonces, ¿por qué no le creyó al ángel? Me gusta la actitud de Gabriel. Se molestó a Gabriel cuando Zacarías no creyó. Y esa es una pregunta que tengo que hacerle a Gabriel cuando lleguemos al cielo. Gabriel lo miró así y le dice, ¿y a este qué le pasa? Lucas 1:19. Dice Gabriel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios.
y he sido enviado para darte estas buenas nuevas. O sea, ¿cómo a ti se te ocurre no creerme lo que te estoy diciendo? ¿Qué te pasa a ti? Y Gabriel estaba bien molesto. Le dice, mira, ¿sabe una cosa? Te va a quedar mudo hasta que el niño nazca. ¿Quedó mudo o no quedó mudo? ¿Quedó mudo o no quedó mudo? ¿Cuánto tiempo duró mudo? Yo no sé aquí, pero donde yo vengo los niños duran máximo 9 meses para nacer. Aquí duran más o menos 9 meses mudo. Y cuando el niño nació, había un relajo de que cómo se iba a llamar el bebé. La mamá dice se va a llamar Juan. Y la gente chismosa que siempre viene a opinar, no, que ¿por qué se va a llamar Juan si en tu familia nadie se llama Juan? Oiga, le pasaron una tablilla al viejito, agarró la tablilla y escribió, Juan será su nombre. Cosa linda, mamá. Y ¡pum! Se le desató la lengua, empezó a hablar otra vez. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Una pregunta, ¿tiene Dios poder para cumplir su voluntad? ¿Puede Dios hacer que una estéril quede embarazada? ¿Puede hacer Dios que una doñita tenga bebé? ¿Puede o no puede? Uy, mejor sigamos con el sermón. Me vinieron a la mente tantas cosas, si ustedes supieran las que yo tengo que ver y vivir. Señoras mayores, compadre, con bebé. Llegué a una iglesia y vi una dama con un bebé, una bebecita en sus brazos, y como no me gusta meterme en problemas, vi la cara de la bebé y la cara de la señora, pero la señora estaba bien, ¿me entiende? Bueno, estaba bien señora. Y la miro digo, pero esto no puede ser, porque esta cara es la cara de la señora, no es la cara de, o sea, ¿me entienden? No es segunda, eso va directo. Y se ríe y me mira y me dice, dígalo, pastor, yo sé que usted está mirando y está curioso. Y le digo, no me atrevo a preguntarle porque no quiero fallar. Dice, hija mía. Digo, ¿qué? Dice, ¿qué? Usted no va a creer, por los 60 años quedé embarazada, pastor. Digo, ay, mi madre. Dice, ¿lo siente por mí? Digo, no, por la bebé. Imagínese usted una mamá de 60 años, cuando esa niña tenga 25, ¿cómo va a correr? Bueno, dejemos eso tranquilo, sigamos con eso. San Juan capítulo 3, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. Ponga cuidado, por favor. Ponga mucho cuidado a lo que dice aquí. Juan el Bautista está dando un testimonio acerca de Jesús. Recuerde que estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Estamos hablando de que Cristo tiene una espada aguda en la boca, una espada grande de 2 filos, y hemos dicho que esa espada representa la palabra de Dios. Ahora, Juan que viene enviado de Dios, Juan que viene como un representante que Dios manda delante de Jesús, Juan que viene como la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Juan que es el heraldo de Jesucristo, nos va a decir ahora quién es Jesús y qué relación tiene con la palabra de Dios. Ponga cuidado, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 31 hasta el versículo 36. ¿Cómo dice el versículo 31? El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es, ¿cómo dice Juan? Sobre todo. ¿Quién es el que está viniendo del cielo? Jesucristo. Versículo número 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Versículo número 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, ¿qué cosa dice ahora? La palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas, ¿qué cosa dice? Ha entregado en su mano. El versículo 34 nos dice, porque el que Dios envió, ¿qué cosa? La palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Mi pregunta es, ¿sabía Cristo que era un enviado de Dios? ¿Lo sabía o no lo sabía? San Juan capítulo número 3, versículo número... San Juan capítulo 3. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino ¿qué cosa dice?
para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabía Cristo que era un enviado de Dios? ¿Sí o no? Entonces él sabía que tenía que decir las palabras de Dios. Capítulo 4, versículo 34. Dice el 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué dice? Y que acabe su obra. Una pregunta para usted. Entonces, ¿es importante estudiar el libro del Apocalipsis, sí o no? Sí, es palabra de Dios. Es de vida o muerte entender ese libro, para beneficio de su familia, para beneficio de usted. Cuando nuestro cerebro lo tomamos y lo sumergimos en la palabra de Dios, Dios mismo se encarga a través del Espíritu de transformar ese cerebro. Hay una cantidad de patrones mentales, hay una situación terrible en nuestra estructura mental que nos bloquea y no nos permite conocer a Dios. Por razonamiento humano usted jamás descubrirá a Dios. Necesita permitirle a la Biblia que le aclare, que le prepare, que le capacite, que le habilite la mente para entrar en el conocimiento de Dios. Escuche, por favor. Hay una palabra clave en el Nuevo Testamento. La palabra es arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, tanto en el verbo como en el sustantivo, significa cambio de la mente, cambio de las estructuras mentales, cambio de los patrones de pensamiento. Y eso solo lo produce el Espíritu de Dios. Si el Espíritu no logra a través de la Biblia cambiarle la manera de pensar, la estructura de sus pensamientos, entonces no se produce en usted lo que se llama arrepentimiento, que se puede traducir como conversión y también como nuevo nacimiento. Cristo dijo, San Juan capítulo número 3, versículos 5 al 8, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y yo le pregunto, ¿necesitamos nacer de nuevo, sí o no? ¿Necesitamos un cambio en nuestra vida, sí o no? Y solo se produce a través de la palabra de Dios. Por eso, cuando se presenta un sermón, debe ser bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Pero cuando se estudia la Biblia, tenemos que usar el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, solo la Biblia, únicamente la Biblia y todo a través de la Biblia. La Biblia es tan poderosa que cambia y transforma nuestra mente hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace y nos crea a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? He visto personas de cualquier forma, intelectuales, pero también he visto criminales y asesinos y personas rarísimas, cómo la palabra de Dios ha llegado a su vida y ha cambiado todo. Le ha dado una nueva visión, una nueva cosmovisión de la vida, una nueva cosmovisión de las cosas. Las cosas que son del Espíritu se disciernen espiritualmente. De allí la importancia de la Biblia, la importancia del estudio que estamos haciendo, la importancia en este tiempo en que vivimos, en esta época postmoderna, de regresar a Dios y a la Biblia. Si Dios no está en el cuadro, si Dios no está presente en la ecuación, los resultados no serán lo mejor ni lo más agradable. Cuando el Señor Jesús aparece en el Apocalipsis, en el comienzo del libro, con la espada en la boca, nos está diciendo algo. Ahora, mire usted lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Cómo Dios enfatiza, cómo Dios se empeña en repetir la importancia y la trascendencia de la Biblia. En todo el libro del Apocalipsis se hace mucho énfasis en la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo número 2? Dice el versículo 2 que ha dado testimonio ¿de qué cosa? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Y de todas las cosas que ha visto. ¿Lo dice o no lo dice? Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Yo, Juan,
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, y ¿en qué cosa dice ahora? Y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué cosa dice? Por causa de la palabra de Dios, ¿y qué más? Y el testimonio de Jesucristo. ¿Lo dice o no lo dice? Capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, ¿qué pasó? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, ¿por qué cosa dice? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Si lee el capítulo 12, versículo 17, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa dice? Los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Es importante la Biblia? ¿Es importante la palabra de Dios para Jesucristo? Sí. Vamos a ver en un momentito ahora cómo es tan trascendente. Al hablar de trascender, estamos hablando de algo que va más allá de los límites. ¿Cómo es tan trascendente para Jesús la palabra de Dios? Mire, escuche por favor. Cuando usted le permite a la Biblia recibir su cerebro para sumergirlo en ella, se produce en usted un renacimiento. Usted vuelve a nacer. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice el apóstol Pedro, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Simiente, como dice, incorruptible. Es a través de la Biblia que podemos nacer de nuevo. Y yo le hago una pregunta. ¿Necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Sí. Cristo dijo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿puedo hacer un par de preguntas difíciles? ¿No le van a gustar? Como quiera la puedo hacer. ¿Le van a molestar? ¿La hago o no la hago? ¿La quieren o no la quieren? A ver, ¿sí o no? Muy bien. ¿Le gusta comer a usted? ¿Come usted todos los días? ¿Usted vive para comer? Pensé que los iba a agarrar, ¿eh? Entonces usted come para vivir, pero usted come. ¿Come bien? ¿Come mucho? ¿Come bueno? Ya no quieren responder. Escuche, por favor, escuche. Necesitamos estar claros en nuestra vida espiritual. Una persona que pasa mucho tiempo comiendo es una persona que luego se le ve la abundancia de la vida. ¿Se han dado cuenta? ¿Se le ve o no se le ve? ¿Sí o no? Así pasa en el mundo espiritual. Y aquí viene el primer examen con el que voy a tratar de aterrizar. Aquí viene. Oiga, ¿alguna vez ha puesto un reloj delante de usted para ver cuánto tiempo dura comiendo? Ni se me ocurre, dice usted. A veces voy a algunos restaurantes y cuando llego veo una persona que está comiendo. Ordeno lo que me voy a comer y como. Y termino y pago y cuando me voy, la persona está comiendo. ¿Está feliz esa persona o está triste? Feliz, pero bueno, feliz. Hay algunos lugares de donde vengo, en donde vivo, que usted nada más tiene que pagar la entrada. Y usted come hasta que a usted se le ocurra. Puede servirse tantas veces como a usted le dé la gana. Lo que usted quiera y cuanto usted quiera, y nadie se va a meter con usted. Sin embargo, escuche el examen ahora que es un poco doloroso. Si usted pasa más tiempo comiendo que leyendo la Biblia, usted está en serios problemas. Porque se está muriendo espiritualmente. No importa cuán religioso usted sea, ni cuánto finja cristianismo, si no pasa suficiente tiempo con Dios, en oración y estudiando la Biblia, usted se está muriendo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Les pregunto, ¿necesitamos sacar tiempo para estudiar la Biblia? ¿Para estar en presencia de Dios? ¿Estar en comunión con Dios? ¿Necesitamos hacer el culto familiar? ¿Necesitamos presentar a nuestra familia delante del cielo para que Dios bendiga a nuestros hijos? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Sinceramente, si usted cree que es verdad, póngase en pie conmigo.
Si usted sabe que es una necesidad presentarse delante de Dios, si usted sabe que es una necesidad presentarle los hijos a Dios, levántese conmigo, por favor. Dios dice el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Pablo dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted dirá, mire, pastor, predicador, usted no sabe el problema que yo estoy en mi familia. Usted no tiene idea lo que está pasando en mi casa. Ahora yo le pregunto, amigo, amiga, ¿es Dios soberano? ¿Es todopoderoso? ¿Vino Cristo a la tierra y murió en la cruz del Calvario? ¿Se levantó de la tumba? ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tiene Cristo todo poder y autoridad en esta tierra? ¿La tiene o no la tiene? Entonces yo le pregunto, si un papá, una mamá, una familia decide cobijarse bajo las alas del Dios Todopoderoso, ¿habrá algo imposible para esa persona en esta vida? No. San Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente y todas las demás cosas os serán añadidas. Mientras Cristo, Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Orar en el nombre de Cristo, dijimos ayer o anteayer, desea toda la gente, página 621, dice, orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted aceptar el carácter de Cristo? ¿Le gustaría mostrar el espíritu de Cristo? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted realizar la obra de Cristo? Entonces Jesús prometió que si eso pasa en su vida, todo lo que usted pida, conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hará. Es la promesa de Cristo. Y ahora viene el desafío. Querido, querida, escuche por favor. ¿Se atreve usted a tomar la decisión hoy de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿De poner su agenda a un lado para seguir la agenda del Señor? ¿Quiere usted creerle a Dios? ¿Quiere someter su vida a la palabra y a la voluntad de Dios? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Al levantar la mano usted está diciendo públicamente, deliberadamente, abiertamente, estoy tomando la decisión de creerle a Dios y recibir su palabra. Alabado sea Dios. No tengo mucho espacio para todos ustedes aquí arriba, así que voy a cambiar la pregunta y la voy a poner un poco más difícil, ¿no? Porque no hay dónde ponerlo aquí y hay que moverse. Cuando uno se mueve, algo pasa en su mente. Cristo se movió del cielo para venir a la tierra. Y entonces pronto se moverá otra vez del cielo para buscarnos en la tierra. Me encanta hacer que la gente se mueva. Y a veces, en algunos países en Europa, a la gente como que se retuercen porque le da vergüenza. Y me encanta que le dé vergüenza, porque entonces cuando rompen ese patrón, su mente se libera. Hay un joven que trabaja en uno de los clubes muy famosos en Europa, de esos clubes de soccer, de fútbol. Y su hermana vino a una campaña en Italia, se bautizó. Entonces le invitó al hermano. El hermano vino, un tipo alto, así. Dice, ¿pero a qué voy yo, fulana? Ven, tú tienes que ir al pastor. Y el tipo vino y se pasó la conferencia entera. Al año siguiente volvió otra vez a la campaña y decidió darle su corazón al Señor Jesús. Al siguiente año, cuando regresé, me contó su testimonio. Y él, con los ojos llorosos, me decía, yo jamás pensé, jamás imaginé que mi vida iba a cambiar. Y cuando lo oí la primera vez, decía, pero ¿será verdad lo que este hombre dice? Me conseguí una Biblia y empecé a leer la Biblia. Y empecé a decirle a Dios, Señor, si es verdad que usted existe, si es verdad esto que está diciendo el pastor, comience conmigo. Y entonces empezó a orar y me dijo, y la verdad que esto es de verdad, porque me cambió. Mire, yo tenía esta situación con el familiar así,
Y usted no va a creer, usted no lo va a creer, cómo Dios me cambió y cambió mi corazón. Ahora, escuche la última pregunta, que con esta sí voy a terminar. ¿Necesita usted algunos cambios en su vida? ¿Profundos? ¿Quiere que Dios a través de su palabra realice esos cambios? Aunque a usted le duela. Ok, levante la mano conmigo si usted quiere que Dios haga esos cambios a través de la Biblia. Levante la mano. Tampoco se puede, ustedes son demasiados. Que no hay donde poner tanta gente que adelante. Vamos a cambiar la cosa. Déjeme cambiar la cosa así. Perdonen que ahora haga una clasificación un poco arbitraria. Hay personas en esta sala que sinceramente, de todo su corazón, necesitan entregarle su vida al Señor y empezar una nueva experiencia, empezar de cero para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Hay personas así? ¿Pueden levantar la mano? Ok, ustedes y con ustedes vamos a trabajar, porque los otros son demasiados. Ese último grupo se atrevan a venir conmigo aquí arriba para que, le voy a decir que lo van a ver en una cámara, lo va a ver el mundo entero, compadre. Suban por esa escalera, lo van a ver en cualquier rincón de la tierra. Alabado sea Dios. Si tiene familia en Europa o en Australia o en cualquier rincón del mundo, lo van a ver. Y van a ver que está en una iglesia, pasando al frente, tomando decisión para entregarse al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Bueno, ¿está aquí el pastor? ¿Está el pastor Mariano? ¿Puede venir conmigo, pastor? Alabado sea Dios. Quiera el cielo que cuando el tiempo pase, usted y yo nos encontremos así ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pueden llenar estos espacios, siguen subiendo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, pastor, vamos a tener que hacer una iglesia un poquito más grande. ¿Le parece bien si hacemos una iglesia un poquito más grande? Vamos a orar. Mire, si usted es una persona que en el pasado caminó con Dios y usted sabe que tiene que retomar el camino, le invito a que venga conmigo aquí al frente. Nunca se avergüence de Dios, ni en público ni en privado. Si usted sabe que tiene que volver a Dios, venga conmigo. Pase aquí al frente. Póngase en un ladito por ahí. No podrá llegar hasta aquí. A mí me maravilla ver cómo Dios está trabajando en el mundo entero. Lugares que usted no se puede imaginar. Y buscando personas que en algún momento le contaré cosas. Le invito a cerrar sus ojos para que oremos a Dios. Si usted está siguiendo esta programación a través de la radio, o la internet, o la televisión, le invito, amigo, amiga, hermano, hermana, que otra vez se reconcilie con Dios. Permítale a Dios trabajar en usted. Tome tiempo para estudiar la Biblia. Tome tiempo para orar. Preséntese ante Dios como usted es, como usted está, y deje que Dios le haga el cambio. Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de aquellos que le creen. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por su presencia en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos habla. Padre, gracias por su palabra bendita que ha sido presentada para la gloria de su nombre y para salvación de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora queremos dar gloria, honra y alabanza a su nombre. Queremos darle gracias por darnos a Cristo Jesús. Queremos agradecer por estas personas que se han movido de sus lugares y han desafiado a las personas presentes, pero también han desafiado a todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión, y se han presentado aquí diciendo: yo escojo al Dios Todopoderoso. Santo Padre Celestial, en su palabra usted dice que nos dio a Cristo Jesús y con Él nos dio todas las cosas. Por eso, en esta hora, como ministro del Evangelio, le ruego que cada uno de estos casos sea tomado por usted en su mano bendita. Supla sus necesidades,
sean estas físicas, mentales, sociales, emocionales o espirituales. Asístale en sus necesidades en todo momento. Camine de la mano con ellos, Señor querido, que sus hogares se conviertan en fortalezas, protegidas y cuidadas por ángeles superpoderosos, y que nada ni nadie les pueda tocar. Rompa toda cadena de impiedad que pese sobre cualquiera de ellos o sus familiares. Y como ministro del Evangelio le ruego, Padre eterno, que sus promesas se cumplan en la vida de estas personas. Que la decisión tomada hoy se mantenga firme y fiel hasta que Cristo venga. Que toda persona, Padre, que necesite prepararse para el santo bautismo y que su nombre se registre en el libro de la vida, esa preparación comience hoy. Bendiga a los padres y las madres, bendiga a los hijos y las hijas, bendiga a los niños, a los jóvenes y los adultos, y a los más adultos, Señor. Pero permítanos cada día caminar de la mano con usted, Dios eterno. Bendiga a todo el que sigue esta programación en cualquier rincón de la tierra. Que hoy recibamos libertad en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo digo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Pedimos esos favores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche.